Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 15, mes 9, Isaías capítulo 19, en los versículos 1 al 16. En este capítulo vemos la profecía contra Egipto, la que es enviada también de distinta manera, pero contra la misma nación a través de Jeremías y Ezequiel. El profeta anuncia que el Señor va a deshacer toda la confianza de Egipto, que era una de las grandes potencias mundiales en ese tiempo. Dice que Él va a derribar y destruir sus ídolos y toda confianza de ellos. El río Nilo, por ejemplo, que era considerado por los egipcios como una deidad, el Señor lo iba a trastocar. Además, confundiría a sus hechiceros y adivinos, y ellos no iban a tener a quién consultar, a quien pedir consejo, porque toda su confianza idólatra y pagana iba a ser afectada. Desde el versículo 17, sin embargo, tal como ocurre con otras profecías, cuando se refiere a las naciones, es decir, pueblos distintos de Israel, no solo incluye juicios, sino también, sorprendentemente, misericordia. Se puede ver nuevamente que el Señor anuncia salvación y gracia hacia las naciones que no son exclusivamente el pueblo judío. En este caso, dice en el versículo 19, en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. Habrá un clamor al Señor desde los egipcios, y Él va a ser conocido allí. Versículo 21. Incluso, no solo los va a herir, sino que también los va a sanar. Versículo 22. Y los egipcios y asirios, que eran pueblos enemigos, servirían al Señor juntos. Versículo 23. Es decir, el Señor los ocuparía a ambos para su servicio y ellos se iban a unir a Israel. Dice que este va a ser como un pasadizo o una calzada entre los egipcios y los asirios. Cabe considerar que en este tiempo las dos grandes potencias eran Asiria y Egipto, y en esto el Señor estaba manifestando que las naciones también le conocerían, y en ellas se iba a levantar un altar a su nombre y le servirían. Se puede ver que en ambas regiones hubo iglesias ubicadas allí que fueron de gran bendición. En Egipto, por ejemplo, estuvo la iglesia de Alejandría, que fue un foco muy relevante en que surgieron padres de la iglesia de gran importancia como Atanasio, quien defendió la Trinidad y que contribuyó mucho en la defensa de esta doctrina cuando estaba siendo atacada. Por tanto, vemos que el Señor cumple sus promesas y llama a las naciones a la salvación. Isaías profetizó inspirado por el Señor contra Egipto y Asiria, como naciones paganas en ese tiempo, deshaciendo también la confianza de Judá, ya que cuando sus reyes no confiaban en el Señor, ellos pedían ayuda de pueblos extranjeros, y estos eran los egipcios o los asirios, con quienes hacían alianzas humanas que luego deshacían. En consecuencia, Dios los estaba llamando a confiar únicamente en Él. Capítulo 20. El Señor hizo andar desnudo y descalzo a Isaías. Esto no significa necesariamente que estaba completamente desnudo, pero sí estaba despojado de sus vestimentas como un cautivo, un derrotado, porque los pueblos cuando eran vencidos eran llevados de esa manera. Él estaba profetizando a través de esto, que así serían llevados Egipto y Etiopía, y así se iba a deshacer la confianza de Judá que estaba puesta en estos pueblos, que era una confianza carnal, que ellos no debían abrigar en sus corazones porque solo debían confiar en el Señor. Por tanto, aprendamos a no poner nuestros ojos en los recursos, estrategias o recetas terrenales, tampoco en los poderes de este mundo, sino únicamente en nuestro Dios, quien es nuestro proveedor, guardador y ayuda. Dios es nuestro refugio, nuestro amparo, es el Dios de nuestra misericordia. Capítulo 21. En este pasaje tenemos una profecía sobre el desierto del mar, donde se puede apreciar que lo que el profeta anuncia finalmente es la caída de Babilonia, esa caída que es replicada en los mismos términos en Apocalipsis 14 y 18. Por consiguiente, se está haciendo una profecía sobre el imperio de Babilonia histórico, pero en último término, sobre el sistema humano de maldad, el sistema pecaminoso del mundo que se refleja o se grafica en Apocalipsis como Babilonia. Por tanto, podemos tener la confianza de que el Señor derrotará los poderes de esta tierra y establecerá su reino sobre todo, así como el mismo Nabucodonosor vio en sus sueños. Habrá un monte, una piedra como no cortada con manos, que va a desbaratar todos los reinos de la tierra, y ese es el reino de Cristo que va a establecerse sobre todo otro reino, y todo el sistema humano de maldad caerá. Aunque nosotros suframos en manos de ese sistema y seamos torturados, exiliados, despojados o incluso muertos, el Señor va a vencer sobre todos esos poderes y podemos confiar en que es así. Salmo 59. Encontramos la oración de David pidiendo ser librado de sus enemigos en medio de la persecución, mientras era asediado por quienes buscaban su vida. El contexto de este salmo lo encontramos en 1 Samuel 19, cuando Saúl envió a sus hombres a la casa de David para matarlo, pero este escapó con la ayuda de su esposa Mical, quien era hija de Saúl. Era por tanto una situación en la que su vida corría peligro directo y que humanamente generaba gran angustia. En los versículos 1 al 5, en medio de esto, David clamó al Señor encomendando su causa a él y le pidió que él sea quien pelee contra sus enemigos, quienes eran feroces y sanguinarios. La plegaria de David no era acerca de una causa egoísta, ni era perseguido por un pecado que hubiera cometido, sino que buscaban su muerte por causa de su piedad. Es distinto cuando sufrimos debido a las consecuencias de nuestro pecado, en cuyo caso no podríamos decir al Señor, despierta para venir a mi encuentro, como dice el versículo 4. Es decir, no podríamos pedir el auxilio del Señor en nuestra causa porque estaríamos recibiendo las consecuencias de nuestra rebelión. Recordemos que el profeta Samuel ya había ungido a David como rey, por tanto, quienes lo perseguían sabían quién era David, así que la rebelión de ellos era contra el mismo Señor. Desde el versículo 6, David describe la
la maldad de quienes lo persiguen, siendo gente que no tiene temor de Dios ni cree en su justicia. Hay un momento en que la rebelión llega a un punto terminal cuando las personas son conscientes de la verdad pero se oponen activamente a ella, como ocurrió con los judíos y los líderes religiosos con la oposición que ejercieron contra Jesús. Desde el versículo 9, en medio de este escenario, David declara su confianza en Dios, a quien llama el Dios de mi misericordia, el Dios que es defensa y escudo de los que se refugian en él. Desde el versículo 11, David ruega a Dios que juzgue a sus enemigos. Eso nos muestra que en ocasiones debemos orar de una manera imprecatoria, es decir, pidiendo al Señor que condene a quienes hacen maldad y haga que la verdad triunfe sobre la mentira que intentan hacer prevalecer. Debemos pedir esto no por un resentimiento egoísta, sino para que se sepa que Él es quien gobierna, que hay un juez justo en la tierra. Debe ser nuestro anhelo exaltar la justicia de Dios, exaltar a quien es nuestro refugio y misericordia. Desde el versículo 16, a pesar de haber comenzado en angustia, el salmista finaliza en alabanza al Señor por su misericordia y protección. Aunque aún no veamos nuestra petición cumplida, podemos confiar en que el Señor será fiel a sus promesas y hará justicia a sus escogidos. En este salmo, David anticipa a Cristo, quien sufrió el asedio y la persecución por parte de los impíos, siendo que era el justo, el Hijo de Dios perfecto en santidad y justicia. Refleja el conflicto entre la simiente de la serpiente, es decir, los incrédulos y rebeldes por un lado, y la simiente de la mujer por otro, es decir, Cristo y quienes están en él por la fe. Al igual que nuestro Señor, debemos sufrir por causa de la justicia, sabiendo que el Señor juzgará a nuestros enemigos y nos exaltará cuando sea el tiempo. Proverbios capítulo 23, versículo 13, nos habla de la corrección, de la disciplina a nuestros hijos. Notemos que dice, no rehuses corregir al muchacho. ¿Por qué tendría que decir esto? Porque nuestra tendencia natural será rehusar hacerlo, por distintas razones, ya sea por pereza o porque tenemos un mal concepto del amor, en el que creemos que disciplinar es lo contrario de amar, cuando en realidad disciplinar correctamente es amar. El mismo Señor nos marca el camino. Dice, porque el Señor al que ama disciplina, en Hebreos 12:6. Entonces no rehuses corregir al muchacho. Versículo 14. En primer lugar, tenemos que ser determinados a corregir al muchacho, y en segundo lugar nos dice, lo castigarás con vara. Hoy en día esto es mal visto, incluso algunos se refieren a esto como una metáfora, pero realmente no tenemos ninguna razón para creer que es así. El texto nos está hablando de castigo físico, mientras que el mundo va en sentido contrario, y podemos ver los frutos de esto, cómo las generaciones son cada vez más rebeldes, odian la autoridad y no se sujetan a ella, no conocen el concepto de sumisión bíblica. La vara o corrección física ayuda a que nuestros hijos aprendan esa sumisión. Por supuesto, la vara misma no puede salvarlos, no puede transformar sus corazones, pero sí enseñarles sumisión, facilitar el camino, por así decirlo, les quita obstáculos, ya que les enseña a dominar sus impulsos y a someterse cuando sea necesario. No es una sumisión servil como la de un esclavo que no tiene entendimiento, sino la sumisión de un hijo hacia su padre, reconociendo su autoridad, el temor y la honra que le son debidos. Por tanto, todo esto se aprende con la vara y no podemos poner por sobre la escritura recetas psicológicas o humanas que nieguen estas verdades. Si nosotros no atendemos a la palabra, vamos a sufrir las consecuencias y así también nuestros hijos y probablemente nuestros nietos y bisnietos, porque esto en consecuencia se va replicando hacia las generaciones posteriores. Debemos tener en cuenta que junto con la disciplina o incluso antes de ella, debe ir la instrucción de los padres, la comunicación con los hijos, enseñarles primero el camino de la verdad, porque no debemos disciplinarlos y mostrarles la vara sin antes haberles mostrado el camino de la sabiduría y la justicia que deben seguir. Gálatas, capítulo 2. En los versículos 1 al 10, el apóstol sigue relatando el origen de su ministerio, tratando de validarlo, ya que había sido cuestionado tal como lo fue en la iglesia de Corinto. Él dice que recibió una revelación del Señor, pero aún así quiso poner a prueba esa revelación ante aquellos que tenían un nombre, una reputación, ante quienes eran reconocidos en la iglesia de Jerusalén. Entre ellos estaban Jacobo, hermano de Jesús, Cefas, quien era el apóstol Pedro, ya que en arameo Kefas es piedra, tal como en griego Petros significa lo mismo, y Juan, el apóstol. Ellos tres eran considerados como columna de la iglesia. Esto nos dice bastante en cuanto a la historia de la iglesia, por ejemplo sobre el papismo. Los papistas, los católicos romanos, creen que solo Pedro tenía la primacía y que solo él fue algo así como un heredero o sucesor de Jesús. Sin embargo, vemos que en la iglesia de Jerusalén estaban consideradas estas tres columnas, Jacobo, Pedro y Juan. Ellos reconocieron a Bernabé y Pablo, versículo 9. Ahora, antes de esto, Pablo nos cuenta que algunos falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar, versículo 4. Según él, la libertad que ellos tenían en Cristo Jesús. Trataban de ver cómo vivían él y su equipo misionero, ya que ellos habían reconocido que se trataba de un nuevo pacto, y por tanto no estaban sujetos a las ceremonias y ritos de la ley. Pero es bueno considerar que acá Pablo no quiso someterse a ellos en ningún momento. Cuán distinta es la disposición del apóstol en este caso respecto a cuando habla en otras partes de aquel hermano que tiene una conciencia débil por falta de conocimiento o de madurez. Él ahí está dispuesto a hacer muchas concesiones y renuncias, porque está mirando primero la salvación de sus hermanos que son verdaderos, pero que están luchando con ignorancia o con inmadurez. Muy distinto es cuando se trata de aquellos que predican otro evangelio y que pretenden someter a sus hermanos a regulaciones humanas o a doctrinas inventadas por hombres. Fijémonos que en este caso no hace ninguna concesión. Dice a los cuales ni
por un momento accedimos a someternos. Versículo 5. Así también nosotros debemos tener una actitud como esta de saber discernir cuándo hay que conceder y cuándo hay que mantenerse firme. También acá se habla de una distribución de funciones, según la cual Pedro va a predicar a los judíos y Pablo a los gentiles. Igualmente Pablo predicó a judíos y Pedro a gentiles, pero mayoritariamente Pedro iba a orientar su predicación a los judíos, es decir, a la circuncisión, y Pablo a los gentiles, es decir, a los incircuncisos. Cuando habla del evangelio de la circuncisión o de la incircuncisión, no es que esté hablando de dos evangelios distintos, sino que se refiere a dos grupos de personas distintas. Unos son los judíos y otros los gentiles. Desde el versículo 11, el apóstol cuenta un episodio que tuvo con Pedro en Antioquía. Se puede apreciar que todo esto está enmarcado en el objetivo de la carta, que es combatir el error de los judaizantes. Aquí nos muestra que incluso un apóstol tan connotado como lo fue Pedro, cayó por error y pecado ante los peligrosos judaizantes, que eran realmente muy influyentes, agresivos y celosos, pero con un celo que no era conforme a la santidad sino al pecado. De lo anterior podemos deducir que algunas veces tendremos que enfrentar ciertos errores cara a cara y en presencia de todos. Hay personas a las que les encantan los aspectos como este, porque lo ven como un respaldo para andar por la vida exhortando a las personas públicamente. No debemos tomar esto como un respaldo para andar diciendo a las personas sus errores en público en todo momento, sino que debemos entender que el apóstol tuvo que hacer esto como un recurso extremo porque había una circunstancia especial. Primeramente, Pedro estaba actuando con hipocresía, porque antes de que llegaran los enviados de la iglesia de Jerusalén, que eran judíos celosos de la circuncisión, él compartía sin ningún problema con los gentiles, con aquellos que eran incircuncisos, pero cuando llegaron esos enviados, desde Jacobo, que era de la iglesia de Jerusalén, Pedro empezó a retraerse y a no juntarse con los gentiles. Entonces Pablo vio a este líder de tanta reputación y tan conocido que no estaba andando rectamente, conforme a la verdad del evangelio. Versículo 14. Con esta actitud él estaba causando tropiezo, poniendo en peligro la predicación del evangelio, porque con eso Pedro podía hacer caer a todos los gentiles de esa iglesia, haciéndoles pensar que ellos debían circuncidarse, porque si no lo hacían eran creyentes de segunda categoría. Por tanto, dada la importancia y la gravedad del error, que fue público y de parte de un hermano de gran relevancia como era Pedro, un apóstol del Señor, entonces Pablo, cara a cara y en público, lo reprendió. Vemos por una parte que no hay registro de que Pedro haya respondido con severidad o con orgullo, sino que la forma en que está escrito nos muestra que debió haberse sometido a esa reprensión. Así entonces, por otra parte, vemos que, no como una práctica habitual, sino como un recurso excepcional y cuando la ocasión lo amerita, vamos a tener que confrontar errores de manera pública, cuando el efecto es público y cuando el daño afecta a la predicación del evangelio. Por otro lado, cuando recibamos una reprensión así, debemos tener la humildad de aceptarla si ella es conforme a la escritura, más allá de si nos deja mal parados. Ciertas veces vamos a tener que quedar de esta forma, pero tenemos que pedir perdón. Es mejor eso antes de que el evangelio sea entorpecido, antes de que sea causa de un tropiezo a los hermanos que se están convirtiendo al evangelio. Versículo 16. Vemos entonces que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Este es el gran tema de la carta. Esa es la gran bandera que Pablo levanta combatiendo a los judaizantes, y esa es la fe que debemos tener nosotros también. Observemos que para esto él nuevamente va a argumentar desde la doctrina de los pactos, por lo cual notemos la importancia de una visión pactual de la Biblia. Por último, debemos pedir al Señor que nos libre de la hipocresía, de tener un doble discurso, una doble forma de actuar, y nos ayude a ser siempre sinceros y veraces delante de nuestro Dios y también de nuestros hermanos en la fe.